pedirles por favor que tomen sus Biblias, que se preparen para la palabra, que preparemos todos. Quiero comentar a modo de anuncio, voy a adelantar mis anuncios hoy, a modo de anuncio antes de empezar. Una cosa en la cual estaba meditando esta mañana y ayer en el Señor. Así que mi esposa me estaba aconsejando que les comentara algo y yo dije, no, ¿eso para qué? Y creo que tenía que cambiar de opinión. Bueno, que fue lo que ella me dijo. ¿Me escuchan? Sí. Muy bonito. Sonido. Y es lo siguiente, en estos días estaba meditando en enseñar en algo y es a veces cuando Dios hace algo y cuando Dios no hace algo. En eso estaba meditando. Y que a veces, o a veces no, más bien siempre, pues es importante darle la gloria a Dios cuando Él hace algo. O sea, cuando Él hace algo en tu vida, hay que darle la gloria a Él. La gloria es para Él. Cuando tú le otorgas la gloria a alguien más o a algo más, cuando Dios ha hecho algo, está mal, es incorrecto, estás quedándote con algo que no te pertenece. Si Dios hizo algo en tu vida, si Dios te bendijo, si Dios te sacó adelante, si Dios te dio provisión, qué sé yo, pero tú se lo atribuiste, o te hizo un milagro y tú se lo atribuiste a circunstancias naturales o otras cosas, estarías mal, estarías pecando, estarías mintiendo. Pero también meditaba que lo contrario también está mal, y era cuando uno le da la gloria supuestamente a Dios porque supuestamente Él hizo algo, pero realmente Él no fue quien lo hizo directamente. Yo pensaba, porque dije, no, claro, voy a dar el testimonio, pero no, realmente creo que tengo que ser honesto con el Señor y con ustedes. Yo me puse un compromiso a mí mismo de que voy a dar testimonio de un milagro de Dios cuando ese testimonio yo lo pueda constatar y yo lo pueda verificar. Que Dios cuando hizo algo es porque se puede constatar de que no fue nadie más ni nada más sino Dios. Les cuento eso pues porque el viernes estuve un poquito enfermito, entonces yo quería agradecerle de paso a mis hermanos que me estuvieron, que se enteraron, porque yo no quería que fuera como, no tuve tiempo de enterar a todo el mundo, solo pude enterar a algunos. Entonces los que se enteraron me llamaron y les quería dar las gracias por eso. Estuve hospitalizado un ratico larguito. Y el asunto fue que, bueno, pues yo hubiera pensado, no, claro, voy a llegar el domingo y voy a dar el testimonio que el Señor me sanó, pero hermanos, el Señor no me sanó. Y yo sí dije, mientras que estaba enfermo, yo dije, ay, Señor Jesús, Señor. Pero Él después me explicaba que Él en ese momento, si bien Él tiene el poder para sanarme en ese momento, a mí el que me sanó fue el médico. Les tengo que decir honestamente. El que intervino y puso su mano y me puso me puso la mano adentro para curarme fue el médico. El Señor Jesús lo que hizo fue guardarme de cosas peores, eso sí. Y si yo estoy vivo acá y todos nosotros estamos vivos acá, es por la misericordia de Él y porque Él así lo quiso. Si esta mañana amanecimos. Sí, no sé que de pronto les pase lo que me iba pasando a mí, que me dio el patatús cuando me estaba bañando. Pero a cualquier modo le puede dar en cualquier momento. Yo lo que tengo que darle la gloria y reconocimiento al Señor es de eso. Pero que Él en su misericordia no me permitió que pasara nada más malo, gloria a Él. Pero el asunto fue que sí, me enfermé y pues el médico sí dijo, uy, bueno, pero de 1 a 10 cuánto le duele, y como 17, Señor, de verdad. Entonces, pues nada, ahí el asunto salió, el asunto se arregló, me pusieron la medicina que me tenían que poner, no me tuvieron que operar y el cuerpo expulsó lo que tenía que expulsar. Pero ese dolor sí, dicen por ahí que eso no se lo desea a nadie. Entonces nada, pues me dieron de alta y ya estoy aquí. Entonces por ahí estábamos incluso hasta el día de ayer pensando con Cecita Ruiz, ¿será que de pronto no voy a la iglesia o me abstengo? Pero cuando uno le da cálculos renales, cuando eso sale ya el dolor pues cesa. Estoy dolorido del cuerpo, pero pues ya puedo hablar bien, normalito. Entonces eso les quería contar, hermanos, antes de empezar. Pero cuando Dios haga un milagro, hermano, ahora lo que yo quiero decir, la reflexión de esto, y con el agradecimiento a mis hermanos que estuvieron, que se preocuparon por mí tanto, hermanos, de verdad les agradezco mucho eso. La reflexión que yo quiero hacer es que cuando Dios haga un milagro, no se quede con eso, y sea un milagro, ojalá podamos pasar aquí en el futuro. Y es que lo que Dios me hablaba era eso, que a mí me falta mucha fe, mucha, lo que me estaba hablando era eso. Él no hace milagros a veces, se abstiene a hacerlos porque no son su voluntad, sino porque todavía no le he permitido a Él a que Él ejercite en mí
lo de Él, los dones que Él me ha dado y la fe que Él me ha otorgado. Y cuando uno no se esfuerza, uno no se prepara y no ejercita los dones que a uno le da, es imposible, o es muy difícil que en un momento o en una circunstancia uno ore y Él lo sabe. Así de sencillo. Él demanda a nosotros que nos ejercitemos en eso. Y Él me dice, pues que te falta todavía mucha fe, no has aprendido esto, no has aprendido lo otro, necesitas ejercitarte, no solamente es cuestión aquí de un momento creer, es ejercitarte en los dones. Eso es lo que Él me estaba hablando. Y esa es la reflexión. Ojalá en el futuro podamos pasar aquí no uno ni dos, sino muchos hermanos a dar testimonio de que Dios hizo cosas sobrenaturales. De Él proviene el poder, de Él proviene la unción para hacer milagros, hermano. Crea en eso. Yo se lo quiero decir no porque tú me hayas manifestado que no lo hagas, sino porque a veces pareciera que los milagros en medio del pueblo de Dios brillan por su ausencia. Y no porque no haya problemas ni porque no haya enfermedades, sino porque no hemos sido ejercitados en nuestra parte espiritual, en ello. Y Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen. Así lo dijo. Así que si nosotros nos llamamos cristianos, y si creemos en Jesucristo y creemos en la palabra, en la Biblia, como la palabra que nos dejó aquí en la tierra para seguir en sus pasos, tenemos que creer en milagros. Sería una contradicción si no lo hiciéramos. Tenemos que seguir adelante. Y seguirlo ahí implica creer en eso. Y qué rico sería que más adelante pasáramos 1, 2, 3, 4 por culto, 5 por culto, 6 por culto, pero con milagros reales, hermano. Lo cuento también porque es que hace muchos años hubo una época en la que hubo como una especie de efervescencia de dar testimonios de cosas, pero a veces los testimonios no pasaban de lo meramente anecdótico, ¿no? Se contaba, ay sí, fuimos a la vereda tal y le predicamos a los campesinos que cultivaban la papa en la vereda y Dios nos respaldó y gloria a Dios. Bueno, yo quiero decirles que eso no es un testimonio, todo lo que estás hablando es de lo que tú hiciste, no de lo que Dios hizo. ¿Me explico? Y yo estoy aquí gracias a que Dios, estoy vivo cada mañana porque Dios tiene misericordia de mí cada mañana, hermano. No sabe qué momento se muera. Pero sí, también entre otras cosas porque Dios permitió que una persona que estudiaba mucho biología y se metiera la penicilina por accidente y otra descubriera la morfina. Si no, yo estaría todavía en el médico, se los aseguro. Gracias a Dios también por eso, porque a veces tienen que permitir que los médicos también se paren y usar esos recursos. O sea, eso no es malo tampoco. La ciencia humana no es mala en sí misma. Al contrario, en lo más profundo de la ciencia humana se toca y se junta con lo más profundo de las cosas espirituales que están en la Biblia. Ambos convergen, no se contradicen de ninguna manera. Bueno, y dicho esto, quiero pedirles algo especial, además de sus Biblias, que les tengan ahí listas, hermanos. A los que les gusta tomar apuntes, que se preparen para tomar apuntes hoy. Les quiero pedir eso, de verdad, de forma muy especial. De pronto porque van a haber varios versículos bíblicos y no vamos a tener tiempo de pronto de todos estarlos estudiando. Pero sí les voy a pedir eso, ¿vale? Que preparemos, si tienen una libretica con que tomar apuntes o algo así. Yo voy a poner aquí esta cosita aquí para que graben. Quiero invitarlos por favor un momento a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Quería empezar con ese texto. Hasta el final del Nuevo Testamento, hasta el final. Es una de las últimas cartas del Nuevo Testamento. Justo antes de las de Juan. Repito, primera carta de Pedro, capítulo 2. ¿Listo? Ya les digo el versículo que yo estoy buscando. Bueno. ¿Preparados entonces? ¿Listos? Bueno, ahora dice así, versículo 9. Es más, el versículo que a veces útil sería aprenderlo de memoria. Miren, mas vosotros, hablándonos a nosotros los que estamos aquí sentados hoy, esto no está hablando Pedro a cualquiera, no está hablando, dice epístola universal, es porque nos está hablando a nosotros, en este tiempo. Una palabra que fue escrita en otro tiempo, para este tiempo, para nosotros los que estamos acá. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Si quiere, dígalo para usted mismo mentalmente, si le da penita. Diga, yo soy linaje escogido. Yo soy linaje escogido. Yo soy escogido. Yo fui escogido. El que tú estés acá hoy, o te lo voy a poner de otra manera, el que tú tengas hoy el Espíritu de Dios significa que Dios te llamó. El que tú tengas el Espíritu de Dios
Y la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los que Escogidos. los escogidos. Pero dice real sacerdocio. Repito esa parte, la parte que tiene que ver con el sermón de hoy. Real sacerdocio. Real no de que sea verdadero o que sea ausente de falsedad, sino real significa acá que es digno o propio o tiene la naturaleza de ser propio de un rey o de una reina. ¿Entienden o no? Ustedes son reyes y son sacerdotes. Nosotros somos reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas, lo sepas o no. Solo hay una condición para que esa palabra se cumpla en ti, esa afirmación. Y es que Pedro aquí en este texto le estaba escribiendo a los cristianos, estaba escribiendo a las personas quienes habían recibido el Espíritu de Dios en su vida. ¿Ustedes son cristianos? ¿Quién tiene el Espíritu de Dios acá? ¿Alguien sabe o tiene dudas? No se preocupen si tiene dudas, eso no hay problema, o están seguros ya. ¿Quién está seguro que tiene el Espíritu de Dios? Bueno, entonces ¿quién tiene duditas? ¿Le da penita alzar la mano? No se preocupe, tranquilo, eso está bueno tener dudas porque eso significa que uno está aprendiendo. ¿Quién está seguro, absolutamente seguro que no tiene el Espíritu de Dios en su vida? Que no lo tiene, ¿está seguro alguien o no? De que también estamos entre dudosos y seguros, ¿cierto? Estamos entre dudosos, bien. Y la Biblia te va a afirmar la directriz principal, la palabra profética más segura, la que fue inspirada por el mismo Espíritu que está acá y con cuyo Espíritu jamás va a entrar en contradicción. Dios nos dejó esta Biblia para que pudiéramos entender y comprender cuando una voz espiritual venía de Dios y cuando no. La Biblia por esa razón es que es infalible cuando es interpretada por el Espíritu de Dios. Jamás se va a contradecir a sí misma cuando es interpretada por el Espíritu de Dios. Y toda profecía que en ella está escrita, toda profecía, si bien o si aún no se ha cumplido, se cumplirá. Todas las profecías que ya han tenido o se les ha cumplido el tiempo, se han cumplido de manera infalible en la Biblia. Existen estudios arqueológicos incluso. Cuando me enteré eso me llamó mucha atención. Muchas gracias a quien me haya hecho este favor. Gracias. Que demuestran la veracidad de la Biblia a través de unas técnicas que tienen que ver con la estadística. La verdad yo no entiendo bien eso, pero cuando se estudian los testimonios, los científicos encontraron la manera de encontrar cuando un testimonio es verdadero y es falso a través de entrevistar a muchas personas. Y de alguna manera ese fue un mecanismo científico, utilizando el método científico por medio del cual se comprobó que lo que está escrito en la Biblia es verdad. Puede que haya errores de traducción, pero está comprobado que es verdad. Y de esa manera se logró constatar que la resurrección de Jesús es verdad y no fue un invento, a través de recolectar testimonios que quedaron escritos a lo largo de la historia de muchas personas, los cuales diferían en la forma y en perspectiva, pero en el fondo coincidían. Era imposible que eso fuera un invento. Esa misma Biblia nos enseña que si tú creíste en Jesús y confesaste que eres tu Dios, Él te envió y tú lo recibiste en tu corazón, lo diría Juan capítulo 1, Él te ha enviado su Espíritu. Por tanto, para los que tienen todavía un poquito de dudas, Él envía su Espíritu adentro de ti. Si tú lo recibes, si tú tomas la decisión de creer, ¿me escuchaste esto? Amén. Ahora, hay otra cosa en adición a lo anterior, y es que el Salmo 133 te va a decir que cuando nos reunimos, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando hacemos como lo que estábamos haciendo esta mañana aquí, Él envía ahora su Espíritu no solamente adentro, sino alrededor y sobre nosotros. ¿Escuchaste eso? Y yo quiero preguntar a los cristianos que son más antiguos, que ya tienen esa capacidad de haber despertado sus sentidos espirituales. ¿Ustedes sintieron la presencia de Dios esta mañana? ¿La notaron? Amén. Sí, la notaron, yo también. Bien, Pedro, y en esta Biblia está hablando a esas personas que somos nosotros y le está diciendo: ustedes son reyes y son sacerdotes. ¿Cómo la ven? Uno puede ser rey y tener un mes de edad y no saber que es rey, de pronto no entenderlo completamente. Príncipe William de Inglaterra, cuando nació, salió en todos los periódicos del Reino Unido, el heredero al trono de Inglaterra. El príncipe William, el hijo de Lady Diana, todo el cuento fantástico. El príncipe William, cuando era chiquitito con sus hermanitos, ellos jugaban y uno le decía al otro: yo seré el rey,
Y tú me vas a obedecer. Así eran los juegos en él, entre ellos. ¿Es en serio? Él lo sabía desde pequeñito, que estaba ejerciendo como rey, fungiendo funciones como rey. No todavía. Él necesitaba primero crecer y estar preparado, recibir una preparación, recibir unas instrucciones, o sea, pasar por la escuela, se metió en la academia militar. Y ya cuando estuvo grandecito, madurito, cuando se le empezó a caer el pelito acá, dijo, bueno, ya mi papá Carlos ya está envejeciendo, ya como que la cosa ya se viene pronto, ya estoy preparándome para ser el rey de Inglaterra. Ya se acerca la hora. No así la abuelita de la reina de Inglaterra, quien quedó huerfanita ya muy jovencita, le tocó como en la adolescencia asumir el trono, cosa muy difícil que le tocó, pero ahí está todavía como reina de Inglaterra. ¿Escuchan lo que les estoy hablando? Es que este es el caso del príncipe William, o la reina de Inglaterra, la reina Isabel II, es que se llama, se me olvidó el nombre. O ustedes, es la misma cosa. Lo que pasa es que el reinado al cual nosotros pertenecemos no es un reinado de este mundo, es un reinado espiritual. Pero además dice que somos sacerdotes, además de reyes sacerdotes. Vamos a hablar un poquitico qué es este asunto de los reyes y de los sacerdotes. El sermón de hoy es una pequeña explicación sobre los diezmos. Entonces esta mañana estaba en un momento, Señor, Padre, preguntándole, Señor, yo te quiero pedir algo. Padre, tú me podrías decir, Señor, de qué quieres tú que comparta la palabra esta mañana, si así me lo permite, Señor. Entonces el Señor me habla y me dice, abre tal libro de la Biblia. Entonces yo fui y lo abrí. Y cuando lo empecé a leer, empecé a acordarme de que hace unos días el pastor Mauricio me había pedido que hablara de eso. Entonces él me dijo, se te olvidó lo que yo te pedí que hablaras a través de mi siervo Mauricio. Y yo, ay sí, Señor, perdón, ¿verdad que tú ya me habías dicho? Entonces ahora les voy a pedir que abramos el libro de Génesis, ¿vale? Acompáñenme por allá. Libro de Génesis. Escuchen, hermanos, si los que toman apuntes, primer punto, que hoy voy a hacerlo como si fuera una especie de sermón temático, si me permiten el término. Génesis capítulo 14, primer punto. Nosotros, según la Biblia, somos, o al menos estamos en formación, pero el estar en formación no implica lo que tú eres, no cambia tu esencia. Tú ya lo eres, que todavía no lo hayas logrado conquistar es otra cosa, pero tú ya eres rey, ya eres reina. Puede que estés en formación, pero ya lo eres. Y además de eso, eres sacerdote y eres sacerdotisa. ¿Cuál es la función de un rey? Les voy a explicar. En el reino de los cielos, ¿no? Porque hoy en día la función de un rey en Inglaterra es meramente decorativa y ornamental. Pero en el mundo espiritual, la función de un rey es comandar los ejércitos, dirigir los ejércitos. En caso de que haya guerra, el rey tiene que salir a la batalla. Y en el reino de los cielos, así como en las naciones en el siglo XX de Europa, el motivo de las guerras es principalmente de conquista y económico. ¿Me escucharon eso? El propósito de las guerras es principalmente de conquista y económico. Miren la historia de la humanidad y ustedes van a encontrar que todas las guerras que han habido han tenido esas finalidades. Y las guerras que han habido en el mundo espiritual no difieren mucho de ellas, de conquista y económico. Para eso eran los reyes. Para eso eran. Tenían otras funciones, yo sé, tomaban decisiones importantes sobre cosas y asuntos del reino, pero eso para eso también había consejos de sabios. Había sacerdotes para otras cosas que ahora vamos a hablar. Pero los reyes eran para eso. ¿Me escucharon, hermanos? Entonces ustedes ahora, si me entienden de lo que el Señor nos está queriendo decir hoy, es que Él está levantando, preparándonos. Así como el príncipe William le ha tocado por muchos años prepararse, hermanos, para comandar los ejércitos de su propia nación. Dios nos está preparando a nosotros para, juntamente con Cristo, comandar ejércitos, para ir a la guerra. Y el objeto de nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes, contra potestades, contra fortalezas, contra huestes de maldad y las contrafuerzas de las tinieblas que van en contra de Dios, o sea, contra los demonios. Y los objetivos de los cuales Dios nos mete en esas guerras son básicamente dos, podría decir yo esta mañana, aunque puede que haya más. Uno, la conquista, y el segundo, lo económico.
Y yo sé que no estoy hablando de lo económico, de lo importe natural y material. Pero cada vez que el rey David iba a la guerra, fue a través de la guerra de David. El rey David que viajó y hizo y peleó y luchó. Después de los tiempos de David fue que Salomón tuvo que disfrutar una época de prosperidad económica impresionante sobre el reino de Israel. Y lo que viene también añadido a esto es que la Biblia, cuando nos habla de que nuestra guerra no es ni contra sangre, ni contra carne, sino contra jueces y potestades de las tinieblas, es porque nuestra guerra también tiene que ver con los otros seres humanos que están presos, pero no lo saben. No sé si ustedes me entienden de quién estamos hablando. Los otros seres humanos entre los cuales también estuvimos nosotros, o posiblemente aún estemos y no lo sepamos, que no tomaron la pastillita roja, que no les han ofrecido la pastillita roja y el azul, y creen que son libres pero están esclavos en una prisión, pero para su alma, que no conocen y no comprenden y no entienden que cuando mueran se van a convertir simplemente en alimento para los demonios. ¿Me explico? Bueno, me explico. Esa es la guerra en la que estamos, no natural. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo, les dije 14, les dije, vamos a ver una historia que tiene un título acá que dice: Abraham liberta ¿a quién? A su sobrino Don Lot. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, esos nombres yo no puedo con ellos todavía, rey de Lam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinat, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, el cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban en su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, y a los suaitas en Ham, a los emitas en Sabek Uigataim. Caramba, qué difícil de leer todos esos nombres tan raros, ¿no? Y a los héroes, gracias pastora, y a los héroes en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, debe ser, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Caramba, pues sí que estoy aprendiendo palabras más. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboín, el rey de Bela, Kesuar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es en contra de Kedorlaomer, rey de Lam, Tidal, rey de Goín, Rafael, rey de Sidar, Kedor, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Oh, parece como cuando tú te ves el Señor de los Anillos, es más fácil entender los nombres de los reyes de él. 4 reyes contra 5. Verso 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Hasta aquí lo que ocurrió es que hubo una guerra, hubo batalla, hubo reyes, se metieron allá en guerras, motivos económicos, como pueden ver aquí, ustedes lo pueden leer. Los motivos de esas guerras, al parecer, da la impresión de que eran principalmente económicos, porque le robaron y lo saquearon todo. Y Don Lot, sobrino de Abraham, le había gustado la ciudad del arco iris, la ciudad gay del mundo antiguo, la ciudad en donde la ideología gay estaba en su máximo esplendor. Sodoma y su hermanita Gomorra. Ya vivía Lot en la ciudad de los gays. Lot no era gay, pero Lot era un hombre muy tolerante con esa ideología de género. Él le encantaba de todas maneras vivir allá, era una ciudad muy próspera, de mucha plata. Le decía: pues no hay lío, aquí vivimos rodeados de una sociedad gay, una sociedad que le cuesta mucho trabajo reproducirse, además entre ellos, pero no importa, no le hacemos. Fuera hoy en día estaría viviendo en una ciudad tal vez como Las Vegas, pero un poquitico más gay. Imagínense Las Vegas, pero totalmente gay. Así se puede ser el lugar en donde él vivía, un lugar muy próspero, había mucha plata, había de todo, y él estaba feliz allá, contento con la plata. Él decía: bueno, yo aquí estoy en mi asunto bien. Pero él lo cogió desapercibido a Don Lot, que llegó la guerra, llegaron allá a conquistar el terreno y le robaron todo. A Lot le quitaron todo, no quedó con nada.
Y además de eso, van y lo secuestran. Claro, llegan los ejércitos que iban en contra de Sodoma y Gomorra y dijeron: venga, este señor lo tiene como plata. Sí, señor, ¿no ve que es judío? Esos judíos andan con plata. Uy, venga, secuestrémoslo. De pronto nos dan más plática por él. Entonces secuestran a don Lot y se le llevan toda la plática. Entonces don Lot, que para poner en contexto esta historia, los diezmos, y vamos a hablar de los diezmos, hermano. Entonces dice en el verso 13 que vino uno de los que escaparon y se lo anunció a Abraham. A Abraham, perdón, el hebreo. O sea, al Tío, que habita en Sinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, a los nacidos de la casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y a la demás gente. ¿Me van siguiendo ahí? Sí. Ahora en esta historia, don Abraham se entera que a los hijos se los secuestran, y dicen a Abraham: bueno, aquí yo me voy a ir. ¿Dónde están mis empleados? Salen todos los empleados: jefe, preséntese por favor acá, en la sala de juntas, todo el personal. Lo necesito acá un momentico. Y el jefe llega el personal y dice: bueno, todos por favor me van cogiendo machete, me van cogiendo espada, lo que vayan encontrando, palos, ramas, lo que sea, que nos vamos de trifulca. Vamos a hacer una operación de rescate. ¿Listos? ¿Preparados? Vamos a sacar a Lot del secuestro. Tenemos una situación de rehenes. Sí, señor. Listo. Se van todos allá y 300 y tanto de hombres logran derrotar a un ejército que decía que era de 6 reyes. Logran infiltrarse y logran rescatar todo el botín que entre los otros reyes se habían robado. Entre ellos se habían disputado el botín. Imagínense un botín de toda una región por allá. Y ellos rescatan todo el botín, rescatan a Abraham con un poquito, con una manadita de hombres, 300 y tantos. ¿Ustedes han visto? ¿Ustedes se imaginan cómo eran esos ejércitos en la antigüedad numerosos? Esos marcharon, se veían los valles llenos de punticos negros que parecen hormigas. Y un grupito de 300. Allá con Abraham. Yo les quiero decir una cosa, todo esto tiene un significado espiritual, va más allá de la mera historia. La Biblia dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Reyes. ¿Y para qué son los reyes? Para comandar el ejército. Para ir a la guerra. Eso eran. ¿Usted por qué cree que en el mito del rey Arturo, el que fuera coronado rey de Inglaterra, tenía que sacar la espada? Y si sacaba la espada era el legítimo rey de Inglaterra. ¿Por qué creen ese mito? Porque ya en esa mitología se entiende que el que tiene la espada es el rey. Lo que identifica al rey no es solo la corona. No, la espada. ¿Me siguen o no? Esperen un momento. ¿Ustedes se acuerdan esta mañana que estábamos orando? Estábamos orando para que esta mañana los que llegaron tempranito, el Señor bendijera a este pueblo que estamos acá, en particular a las personas que han tenido lucha o dificultades en el área laboral o en el área económica. ¿Me escucharon, hermanos? Y las luchas en el área laboral, en el área económica, en el área familiar, en el área personal, en el área sentimental, en el área de la salud, en lo que usted quiera, como quiera llamarlo, toda lucha, toda batalla, toda guerra, no se pelea desde el plano natural, no. En el plano natural hay que atenderla, pero las peleas se luchan en el plano espiritual. Porque nuestros enemigos, nuestros verdaderos enemigos, no están en este plano, están en el plano espiritual. ¿Escucharon, hermanos, o no? ¿Sí me entienden que tiene que ver esta historia con nosotros o no? Amén. Abraham era un manojito, un poquito de personas contra un poco de ejércitos gigantescos, y allá se les metieron, allá rescataron no solo a don Lot y sus mujeres y sus criados, sino rescataron todo el botín. Y salieron de la guerra y venían con las personas que habían rescatado, con las personas que habían sido cautivas, sino también volvieron con la bendición y la provisión económica. ¿Escucharon eso, no? ¿Me entienden o no? Yo tengo que explicar esto porque yo sé que hay ocasiones en las que hay situaciones en las que en muchos lugares este tema se habla demasiado, se sobreexpone y a veces se cultiva una especie
¿cómo es la palabra? De codicia en el corazón del ser humano hacia las riquezas terrenales. Pero la palabra de Dios enseña de todas maneras que a pesar de que este tema no hay que darle más importancia a la que merece, es importante sí entender cómo funciona el mundo espiritual, ¿entiendes? Y en algunas ocasiones, Dios te va a pedir a ti que si tú quieres, que Él te quiere bendecir, eso sí te lo va a decir, pero bajo ese precepto, Él te va a pedir a ti que para que tú puedas recibir esa bendición económica, tienes necesariamente que ir y pelear por ella en el mundo espiritual, en la guerra espiritual, en la oración. No sé si ustedes me van comprendiendo la importancia de la guerra espiritual. Si tú quieres tener una vida abundante, eso suena a una frase como bastante extraña para hablarla acá. ¿Quieres tener libertad financiera? ¿Escuchar ese dicho? Ahora es que ahora aparecen incluso los mismos testigos sí, ustedes saben, ¿no? Que golpean en la puerta. Es que a mí me era chistoso, los testigos golpeando en la puerta y el de adentro decía, ay, siguen golpeando y no me dejan dormir y Jehová se va a quedar sin testigos. Pero había otro que salía que decía golpeando en la puerta y salía el otro que con un letrerito aquí de una empresa multinivel diciendo, ustedes, venga, les quiero hablar de Jesús. Y dice, sí, yo también quiero hablarles de una oportunidad de negocio para que encuentren la libertad financiera. Pero yo les tengo que decir una cosa hoy esta mañana, hermano. La verdadera libertad financiera se gesta en el plano espiritual, si es que eso existe. Voy a averiguar dónde viene ese ruido. Pero ¿cómo puede sonar estando acá? Tan chistoso, ¿no? Bueno, tan raro. Entonces, hermanos, estos hombres fueron a la guerra. Estos hombres volvieron con el botín. Dios les dijo, listo, Dios determinó que Abraham fuera en un momento de su vida, porque no fue toda, un hombre muy lleno de riquezas, muy bendecido económicamente. De hecho, Dios se lo había anunciado cuando lo bendijo, cuando le habló aquella famosa noche en el que le dijo, mira, así como las estrellas del cielo será tu herencia. Pero entonces en aquel día tuvo que ir y pelear. Volvió con su sobrino, rescató a su sobrino y junto con él le llevó su provisión económica. Ahora, síganme con la historia, que aquí viene el tema de los diezmos. Síganme, por favor. Luego, después de esto, si tú encuentras después en el verso 17 del mismo capítulo 14 de Génesis, si tu Biblia es como la mía, te va a salir un pequeño título. ¿Alguien lo tiene? Aquí es donde entra el tema. Aquí es donde entran los sabrosos. Presten atención. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, muy agradecidamente, me imagino yo, ¿no? Al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, presta atención, venía Abraham de la victoria y le salió primero el rey de Sodoma. ¿Me siguen o no? Salió como, ay, muchas gracias. Se imagino cómo era el rey de Sodoma. Ustedes entienden que Sodoma era la cosita del vallecito de las florecitas. Pero entonces, al mismo tiempo, ahí justo dice que lo salió a recibir. Y en ese instante, cuando el rey de Sodoma de salió a recibirlo de los gracias, aparece Melquisedec. ¿Lo vieron ahí en el verso 18? Entonces Melquisedec, ¿rey de dónde? Rey de Salem. Parece de la nada un hombre. Sacerdote, dice acá, ¿de dónde? ¿Qué era Melquisedec? ¿Qué era? Un sacerdote. Ahí dice rey. ¿Y qué otra cosa? Sacerdote. Escuche una cosa, ¿y usted y yo qué somos? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, dice la Biblia. ¿Usted no encuentra una coincidencia bíblica ahí entre Melquisedec y nosotros? Melquisedec era rey, pero también era ¿qué cosa? Sacerdote. Ahora te voy a explicar qué es un sacerdote. Explicamos un poco qué eran los reyes y para qué servían los reyes, cuál era la función, al menos en la sociedad antigua. Pero un sacerdote es algo todavía más profundo y más interesante. Un sacerdote tenía por función en una sociedad netamente judía, del pueblo de Dios me refiero, colocarse delante de Dios. Era un intermediario. Es tan así que siglos después de estas palabras, cuando acontecieron estos sucesos, todo el clan de personas, la familia que se iba a dedicar al sacerdocio, se iba a llamar la familia de Leví. Y Leví significaba precisamente unir.
porque eran una especie de intermediarios entre Dios y el resto de la gente. ¿Me escuchan o no? Ay, hermano, yo pensé que usted la había cachado. Usted es un intermediario. Mire, usted y yo necesitamos tener comunión con el Espíritu de Dios. Si la tenemos, eso te vuelve a ti un puente entre el cielo y la tierra. Te convierte automáticamente en eso. A mayor nivel de comunión que tú tengas con el Espíritu Santo, mayor va a ser ese efecto, el efecto puente entre el cielo y la tierra. Tú te conviertes en un sacerdote. La función del sacerdote era esta. Está chistosa. Es que la suena como si estuviera. El sacerdote llega, se presenta delante de Dios y dice que ofrece holocaustos, ofrecía ofrendas de gratitud, decía, de alabanza. Y le decía: Señor, Padre que estás en el cielo, te pedimos perdón un año más por estos pecados que este pueblo cometió. Este pueblo te manda a decir, y en representación de él vengo yo, te manda a decir que por favor le bendiga su cosecha, que por favor hagas caer la lluvia en su tiempo, que por favor perdone sus pecados. Aquí he traído esta ofrenda para ti, Señor, para que tú la recibas y perdones su pecado. Quizás te agrade y te se acepta y un año más tengamos perdón, y con el perdón tengamos cosecha y tengamos bendición en lo económico y en nuestros hijos. Te pido esto. En esa antigüedad, en esa época, la relación con Dios estaba restringida para los sacerdotes. Los reyes no tenían relación directa con Dios, porque en ese entonces, a diferencia de hoy en día, Dios todavía no había derramado su espíritu sobre la tierra, sobre todo aquel que lo invocara, porque Cristo aún no había derramado su sangre en la cruz, y el velo que estaba en el lugar del templo en Jerusalén no se había roto por la mitad todavía, de arriba hacia abajo, el que separaba ya el lugar santísimo donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. ¿Me sigues o no? ¿Tú no me sigues? Entonces, en la antigüedad solamente los sacerdotes podían acercarse a Dios y hablarle y decirle: Señor, te pido por favor bendición para este que tengo aquí al lado que te la está pidiendo. ¿Me siguen o no? Y ese era Melquisedec, que además de ser sacerdote, ¿qué otra cosa era? Rey. ¿Para qué era el rey? Era la batalla. Entonces Abraham se encuentra con Melquisedec y Melquisedec le dice esto. Dice que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. En el verso 18 dice al final que él sacó pan y sacó ¿qué? Vino. Presten atención a esas dos palabras. Los que están tomando apuntes, si quieren, anótenlo ahí. Sacó pan y sacó Vino. vino. El primer punto es que nosotros somos reyes sacerdotes. El segundo punto es que Abraham salió aquí como rey a pelear por sus bendiciones y que nuestra guerra es espiritual. El tercer punto es que además de eso, Melquisedec ahora se le aparece a Abraham y saca pan y saca vino. Presten atención a eso. Eso es importante, porque cuando él saca el pan y saca el vino, eso no quedó escrito porque sí. Y coge el pan y lo parte. Me imagino yo. Y dice, le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Punto. Esa fue la bendición que le dio. Profirió una palabra de bendición de parte del Dios Altísimo hacia Abraham. Y luego viene, después de este punto, dice: y le dio a Abraham, ¿qué cosa? Los diezmos de todo. O sea que Abraham cogió el botín. Pero esta atención, porque esto no fue antes, sino fue después. Repito, esto no fue antes de coger el botín, fue después de haber ganado la batalla, después de haber recibido el botín. Abraham tiene un encuentro con Melquisedec y le dice: Melquisedec, bendíceme. Melquisedec le bendice y Abraham inmediatamente le entrega, como de manera automática, aquí no se explica por qué todavía, le da el 10% de todo el botín de la batalla, se lo entrega. Le dice: bueno, yo soy rey acá, pero tú además eres rey y eres sacerdote. Y le entrega el 10% de todo lo que había ganado en la batalla. Yo tengo que hacer esta aclaración esta mañana, hermanos, porque hay lugares, o más bien hay personas, que sugieren que el diezmo hay que darlo antes, que el diezmo se debe dar antes. Y hay otros que dicen que es que el diezmo ya no se debe dar, que eso ya quedó obsoleto, que quedó abolido.
Tal vez espero que el tiempo me dé para poder aclarar esas dos cosas, pero voy a empezar por la primera. El diezmo no se da antes, las ofrendas no se dan antes de que Dios te dé una victoria, para que Dios te la dé. Las ofrendas no se dan antes de que Dios te haga un milagro para que Dios te lo dé. Las ofrendas, o los diezmos en este caso, se dan después de la victoria. Se dan después de que recibiste el botín. Ahí es en donde tú sacas del botín y de lo que tú tienes de eso das. ¿Me explico, no? Hay quienes dicen que no, que es que tú tienes que dar la ofrenda antes de que recibas tu milagro, porque la ofrenda te va a activar en el mundo espiritual los milagros. Pero Jesús jamás operó así. Jesús hacía milagros sin preguntar si había estado la ofrenda primero o no. Nunca, y mucho menos jamás cobró por eso. ¿Está? Cosa que en cambio la Iglesia Católica sí hizo por allá en el siglo XVI, siglo XVII. Ahora, tengo que contar esto porque terminemos con la historia del rey de Salem. Dice acá que después de que Abraham le dio los diezmos de todo, en el verso 21 dice esto. Entonces el rey de Sodoma, llegó la florecita del campo, entonces dice, el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. No puedo hacer ese hablado, no me nace. ¿Cómo habla él? No sabe. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es ¿qué? De todo lo que es ¿qué? Escuche, esto es importante. Abraham le dijo al rey de Sodoma, al jefe del partido de las florecitas del campo, y le dijo: gracias por tu oferta, gracias por tu plata, pero no quiero tu dinero, no voy a tomar nada. Alzo mi mano de que no voy a tomar nada que no sea mío. ¿Escuchaste? No tomaré nada que no sea ¿qué? Mío. Escuche, porque es que eso depende de nuestra bendición. Nuestra bendición depende de que no tomemos nada que no sea ¿de quién? Nuestro. ¿Escuchas eso, no? Ojalá personas como la familia esa que trabajaron con el exalcalde de Bogotá hubieran entendido este principio espiritual, para que no nos hubieran robado nuestra ciudad la plata de la contratación del Transmilenio y la 26 por tantos años, y que a consecuencia de eso todos nosotros hoy en día en este momento en Bogotá tengamos metro. Yo ahora me puse a politizar aquí el asunto espiritual. Estoy seguro que es porque aquí no hay metro, porque aquí hace muchos años, una década atrás, unos hermanos de apellido, no me acuerdo qué. Nule. ¿Qué era? Nule. Nule. Y un señor de apellido Moreno se tomaron lo que no era de ellos. Lo tomaron. Ahora, ¿usted qué cree que le viene para ellos? ¿Algo bueno o algo malo? Pues bueno, fueron para la cárcel, ¿no? Pero en el mundo espiritual, ¿qué le viene? ¿Algo bueno o algo malo? Malo. ¿Qué cree que le pasa a una persona cristiana que toma algo que no es de ella? ¿Algo bueno o algo malo? Malo. ¿Se llama cómo? Robar. Exacto. Es así de sencillo. Ahora, uno puede pensar, no, pero es que estaba en la necesidad. Estaba pasando por las duras y las trampas. Ahora sí, se acabó y ve de pronto el ofrecimiento que le están haciendo de algo que no le pertenece a él, y dice: ay, esa es la respuesta de Dios. No es la respuesta de Dios. Puede que sea una prueba, pero no es la respuesta de Dios. El Señor te está diciendo esta mañana, primer consejo en este sermón, que tiene como unos puntos aquí, parecen un salpicón. Esto es como un pequeño collage, ¿vale? De varias ideas. Un consejo acá: no tome nada que no sea suyo. ¿Me escuchaste? Nada. Te voy a dar un consejo basado en la Biblia, de hecho. Esto es basado en la palabra, pero no lo vamos a leer hoy. Está en el libro de Deuteronomio, en un capítulo, en una parte que dice leyes de restitución. Dice: si tú te acuerdas que alguna vez le tumbaste a alguien, hiciste una fechoría a alguien o lo robaste, tienes que devolverle, y ojalá devuélvele con intereses. Y si esa persona ya murió o nunca la pudiste encontrar, o encontraste algo que no te pertenece y esa persona ya murió y no hay heredero a quien dejárselo, vaya y llévelo al altar a su iglesia, y ya por allá otro. Pero no te apropies de nada que no te pertenece, a menos que Dios te lo diga. ¿Me escuchaste o no me escuchaste? Amén. Entonces llega una persona un día, entra a un banco y ya se empieza a hacer la fila, y empieza a contar su plática para pagar sus recibos de servicio público. Y de repente a alguien que está por ahí se le cae una bolsita con un fajito de billetes, cae al piso. Cuando cae al piso el fajito de billetes, llega de atrás y dice: pss, pss, dice a uno, ¿no? Mira esos billetes, cójalos, que no se puede, le ponen el pie así.
¿Sí se han pillado esa táctica, esa modalidad? Eso se llama el paquete chileno, ¿lo han escuchado? Por lo menos es un intento de estafa. Y la gente que cae, solamente cae cuando es codiciosa, solamente cae cuando es tramposa. ¿Y sabe qué pasa? Que de cada 100 paquetes chilenos, 99 caen. Y el número 100 es porque no se percibió eso. Porque vivimos en una sociedad codiciosa y tramposa. Toca decirlo de esa manera, hermanos, porque las cosas hay que llamarlas como son. Blanco es blanco, negro es negro. Porque sigue habiendo esa modalidad de estafa. No sé si ustedes sepan en qué consiste. Entonces llega el de atrás y dice, coge los billetes, cógelos, que se den cuenta que se los cayó. Vamos a repartirlos. En vez de decir, oiga, venga, porque no devolvemos los billetes, hablamos con la persona de seguridad del banco, que de pronto en cualquier momento llega una persona asustada preguntando en dónde está mi plata. ¿No debería ser más lógico eso? Pero no, venga, nos repartimos los billetes. Y cuando se reparten los billetes, cogen los tuyos y te los revuelven con billetes falsos. Se llevan tus billetes y te dan el paquete chileno lleno de billetes falsos. Eso se llama estafa. ¿Sabe por qué la gente cae en este tipo de estafas? ¿No sabe por qué? Codicia. ¿O les cuento? ¿No? ¿O sí? Porque quieren apropiarse de lo que no es de ellos. Porque estamos en una sociedad, tristemente, hermanos, el Señor nos está hablando para que aprendamos, hermanos, para que seamos bendecidos. Estamos en una sociedad en la que estamos tan acostumbrados a tomar lo que no es nuestro, porque decimos, el que dio papaya, papaya ponida, papaya partida, que hemos aprendido a apropiarnos de lo que no nos corresponde. Y eso no solamente trae maldición sobre nosotros, sino sobre toda esta sociedad. Por una persona de cada 100 que se está haciendo, las otras 99 inevitablemente se van a ver perjudicadas. Y si no estás convencido de esto que te acabo de decir, deberías buscar en el libro de Génesis, Josué, se me olvidó, el libro de Josué, allá la historia de este señor, que se cogió a lo que no tenía que coger, que no le pertenecía, y todo el pueblo de Israel recibió plaga por eso. ¿Me entienden o no? ¿Y ustedes por qué creen que Dios está hablando de eso hoy? ¿Ustedes por qué creen que Dios quiere hablar de esto hoy? ¿Cuántos han tenido lucha? ¿Cuántos han tenido plaga? ¿Qué tal que de pronto la plaga que tú estés recibiendo sea por culpa de otra persona, de pronto no tú, que esté haciendo? Pero qué tal que tú estés haciendo algo de eso y tú no lo sepas y no te hayas dado cuenta y por causa de ti esté cayendo plagas sobre los demás. ¿No lo has pensado? Y sobre tu propia vida. Jamás te apropies de algo que no te pertenece. Esto se lo dice a alguien que tuvo deuda, yo tuve deuda, yo a mí se me olvidaba pagar, a mí se me olvidaba todo. A mí se me olvidaban las cosas. Hermanos, hoy nos toca hablar de los diezmos, ni siquiera he entrado a los diezmos todavía. Apenas apareció la palabra diezmo acá cuando Abraham se los dio a Melquisedec. Se lo dice una persona que aparta el diezmo y yo digo, el sábado va a recuperar los recursos para poder ponerme el día con el diezmo de la semana. Y el viernes me enfermo y el sábado no trabajé. Y no recibí plata el sábado. A mí me toca decirlo porque yo tengo una esposa aquí linda que esa es mi mayor pues en la casa, ¿sí o no? Ella es el filtro en la casa espiritual mío. Y ella es la que me dice, no se vaya a la iglesia para aparentar, Alejandro. Por eso le estoy contando aquí la verdad. Yo no me hoy no traje mi diezmo esta semana, pero lo traigo la otra semana a mi cumplito, ¿sí o no, Sandra? Y luego delante suyo, delante de ustedes, mis hermanos. Pues por causa de esto nos puede caer maldición en nuestra vida. Abraham rechazó el ofrecimiento del rey de Sodoma y le dijo, no, plata ajena no quiero. Ay, pero no sea tan bobo. ¿A cuántos de ustedes les han dicho eso? ¿A ustedes se lo han dicho o no? ¿Sí? Bueno, a mí me lo dijeron, no sea tan bobo, mano. Vea, por ahí entra y se ahorra lo del pasaje. Y eso no es ser bobo. Alguien no va a tener que igual pagar, alguien va a tener que sacar para la gasolina, para sus transmilenios, para el sueldo para el señor que lo está conduciendo, para el sueldo de la persona que está haciendo el recaudo. Ay, pero es que el servicio es muy malo. No, igual así sea bueno o malo, se llama robar. O es que te parece muy bueno subir una museta con una carrera décima cuando la décima no te transmilenio. ¿Te parece súper bueno? Pero ahí sí pagabas el pasaje porque el conductor te decía, ya la señora que ya está atrás, pague el pasaje de abajo. Ahí sí pagaba, ¿sí o no? Pero como en el Transmilenio no hay un policía en cada estación y en cada vagón del bus, entonces no lo pagamos. Hermanos, por eso es que cae maldición sobre nuestras vidas. Cosas como estas. Y yo no se los digo, hermanos, porque solamente seamos colombianos, es porque hay cristianos que lo hacen. Es más, les quiero añadir, una vez me contaba una persona, viajó al Reino Unido, se subió en un avión, bajó en el avión, mostró el pasaporte y decía, colombiano, pase para ese cuarto. Pasó al cuarto, lo tuvieron 5 horas, le hacían preguntas, a la media hora las mismas preguntas, a la media hora las mismas preguntas, de dónde viene que va, a qué se dedica, quién es su familia, en dónde se va a quedar, para qué, para encontrar la mentira, para devolver.
Cuando por fin esta persona se dio cuenta, que se dieron cuenta los agentes que no estaba diciendo mentira, le dijeron bienvenido al Reino Unido, pero solo por el pasaporte colombiano. ¿Ustedes saben por qué es eso? ¿Por qué pasa eso? ¿No se han dado cuenta? Porque Dios ha llamado al pueblo de Dios a transformar esta nación. Amén. Nos ha llamado a cambiarla. Si Dios pudo con Corea del Sur, no va a poder con nosotros. Un país más chiquito, no tiene los ojitos así. O sea, les digo yo, Corea del Sur es un país de contrastes, es un país que el 48% es cristiano y el otro 52% es ateo. Es un país contrastante, totalmente. Pero por el 48% que hay cristianos, hermanos, que ese país está como está, yo se los aseguro, y no lo digo yo, lo dice el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional en su cátedra de Economía Colombiana, que allá estuve yo presente. Lo digo, el evangelio en Corea del Sur tuvo que ver con el progreso económico de ese país, porque el evangelio lo que le trajo a las personas en ese país fue cambio en los principios morales, y los principios morales atraen la prosperidad del cielo. Y es tan sencillo como que este hombre se baja a Inglaterra y empieza a caminar por las calles de Londres y se sube al bucecito rojito, compra su tiquete y se da cuenta que nadie le está pidiendo usted el tiquete para subirse al bus, pero todo el mundo lo compra y todo el mundo paga el pasaje, todo el mundo. Y cuando se suben con el tiquete se lo guardan en un bolsillo y se suben al bus y nadie les pide el pasaje y todos lo pagan. Es errado, no lo puedo creer. Si pasara a casa, ¿qué pasa? Compra el tiquete allá en tu llave y subes el bus sin torniquete. No hay torniquetes para entrar. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué hace la gente acá? Por eso es que aquí no estamos. Miren, yo les voy a plantear de otra manera. Como cristianos, nosotros vamos a estar listos para ser hiper bendecidos por Dios el día en que no haya necesidad de poner un torniquete en una estación a un cristiano o a Bogotá. ¿Me entienden? El día que no haya necesidad de poner un torniquete en un baño, la gente va a dejar la moneda en 500 y va a entrar al baño. El día que no haya necesidad de que haya un vendedor de frutas y verduras en la calle, sino que estén las frutas y las verduras, y una canastilla que dice, deje aquí la espinaca tanto, la lechuga tanto, el tomate tanto, ese día vamos a estar listos. Y no es que yo me crea que nosotros somos peores que los japoneses, no. Los japoneses tienen sus problemas allá, pero de otra índole, pero no económica. Los problemas de Japón son económicos, porque donde pasa eso es en Japón. La gente pasa por la calle y encuentra las verduras ahí, y la gente deja la plata y se lleva la verdura. Y nadie, pero nadie, roba a nadie. Japón es el único país del mundo en donde la gente se encuentra una billetera y la devuelve a la policía. Y la policía tiene, y ella dirá, no, pero es claro, si son ricos. No, allá no son ricos. Hay gente pobre también en Japón. Y la policía recibe la plata, y con la plata que la gente pierde y no reclama, con eso tienen fundaciones para subsidiar obras sociales en la nación. Y yo me pregunto, ¿y es que acaso el éxito económico de Japón tiene que ver con que ellos sean inteligentes? No, ellos no son inteligentes, hermanos. Y se lo digo a alguien que ha conocido japoneses, chinos y uno que otro coreano. No son más inteligentes que nosotros. De hecho, ellos dicen que los colombianos son los inteligentes. ¿Saben qué es lo que ellos tienen que nosotros todavía no hemos podido aprender? Principios y disciplina. ¿Saben qué ellos tienen que aprender de nosotros? A ser relajados, a ser tranquilos y a no andar estresados. Listo, se lo admito. En eso estamos mejor todavía, estamos más adelantados que ellos en ese aspecto. Pero lo otro todavía nos falta. ¿Me lo reciben, hermano, o no? ¿Sí me lo reciben? Ustedes dirán, no, yo no le robo a nadie, no le hago daño a nadie. No, espere y verá que se le venga la oportunidad. Espere y verá que se le presente la ocasión. A ver si usted lo hace o no. A mí se me presentó la ocasión, sí. Y esa vez que yo le dije a mi compañera, una compañera de la universidad, dije, no, yo esa vez preferí llegar a pie o no ir a clase antes que robar. Por más fuerte que sea la necesidad, siempre antes tienen que primar los principios. Y por eso fue que Dios bendijo a este señor Abraham, tanto, pero tanto económicamente. Y el tema de los diezmos aquí tiene que ver, dice acá, volviendo al versículo 19 o al versículo 20, que Abraham le entregó a este sacerdote los diezmos ¿de qué? De todo. ¿Lo vieron? Bien, acompáñenme en Hebreos capítulo 7, un momentico, y vamos a leerlo un momentito, ¿vale? El libro de Hebreos, Nuevo Testamento, miles de años después. Vayan para Hebreos, por favor, rápidamente. Hebreos, por allá después de Hechos, Romanos, Corintios, por allá después de Gálatas, Filipenses, Entre Génesis y Apocalipsis. Timoteo, allá llegan Hebreos. A mí me gusta hablar como si todos fuéramos nuevos, ¿vale? Yo prefiero hablar así
y que quede las cosas un poquito más claras y no que todos de pronto quede alguien ahí como que hay. Sí, mejor. Hebreos 7. Voy a leerlo rápidamente. Aquí como no hay palabras tan raras, aquí sí lo puedo leer más de corrido. Dice así. No, ¿saben? Voy a leerlo desde el 6:20. O sea, voy a leer un versículo atrás y empiezo en el 6:20. Para que me sigan, por favor. ¿Me siguen? Listo. Bien. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden De de Melquisedec. Melquisedec. Aquí estaba diciendo que Jesús es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que vamos a ver qué es eso del orden. Y dice que Jesús es el sumo sacerdote. Y dice acá, porque ese Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham y que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre. ¿Me siguen? Que no tenía Melquisedec Ni padre ni ni madre. padre ni madre. Escucha esto porque esto es importante. Melquisedec no tenía papá ni mamá ya. Y para entender quién era Melquisedec, no tenía tampoco genealogía, ni tiene principio de días, ni fin de vida. Que tampoco tenía Melquisedec, ni fecha de nacimiento, ni fecha de expiración. O sea, ¿quién está hablando ahí entonces? Jesucristo. Escuche bien, está hablando de una persona que vive y que vivirá por siempre y que no fue creada por nadie porque siempre había estado desde el principio con el Padre en el principio. ¿Me entiendes? Está hablando de Jesús. Y dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote ¿para cuándo? Para siempre. ¿Siguieron, no? Para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo, ¿qué cosa? Los diezmos, según, ¿qué cosa? ¿Según qué? ¿No se dieron cuenta o están durmiéndose por el solecito? Ya me los tengo pillados. Reciben los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Voy a explicar esto acá, ¿vale? Síganme, hermanos, yo sé que hoy me voy a alargar un poquito, ¿vale? Me voy a alargar, pero tranquilos, usted coja ánimo, que esta palabra es de mucha bendición para nosotros. Escúchenme con atención. Ahí dice que según la ley había una tribu que se llamaba la tribu Leví, los hijos de Leví. Voy a explicar y contextualizar eso sin abrir los textos bíblicos, porque si se volvería ese sermón entero. Después de los tiempos de Abraham, cuando Abraham le dio diezmos a Melquisedec, Abraham se los dio. Melquisedec, mi diezmo de todo lo que tengo. Se lo entregó a Melquisedec. Melquisedec desapareció, no se volvió a saber nada de él en ese tiempo. Pero aquí ya acabamos de leer que él era Jesús que se le apareció y lo bendijo. Y lo bendijo. Justo antes de él darle los diezmos. O justo después, lo acabo de olvidar. Bueno, de todas maneras, apareció Abraham. Luego Abraham tuvo su hijo. ¿Cómo se llamaba? Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a 12 hijos, de los cuales estaba uno que llamaba José, el menor, el protagonista de los últimos capítulos de Génesis, ¿cierto? Pero entre esos hijos había uno por ahí que se llamaba Leví. Y Leví tuvo un hijo que se llamó Fulano. Y el Fulano engendró a Sutano, de los de Leví, de los hijos de Abraham. Y por allá, muchas generaciones después, ¡prum!, apareció la mamá de Moisés. ¿Cómo era que se llamaba? Se me olvidó el nombre de la mamá de Moisés. Gracias, pastor. Y su hermana, que se llamaba, creo que era Ana. María. Creo que esto se le acabaron los María. por acá. Y entonces aparece ahí, llega el hombre. Y llega Moisés. Moisés, no sé si ustedes vieron una película o no han leído la palabra, ¿no? Y Moisés aparece, se le llama el príncipe de Egipto. Tú tienes que meterlo. Recuerden que Moisés era descendiente de Leví, que a su vez era descendiente de Abraham. Este Abraham que le había dado los diezmos de todo a Jesús. Llega Moisés muchos siglos después, en una época de crisis. El pueblo de Israel había tenido que escapar a Egipto por culpa de una crisis económica. Se refugian en Egipto, pero en Egipto las leyes se volvieron un poco duras contra ellos.
Y el pueblo de Dios empieza a clamar a Dios: ay Dios, ayúdanos, ayúdanos, Señor, mire que estamos en una situación dura, sácanos de acá o haz algo, o es que ese faraón pues afloje las leyes en contra de nosotros. Entonces el pueblo de Israel empieza a clamar a Dios allá en Egipto. Y póngale, ¿qué pasó? Que aparece Moisés, aparece unos años después, crece como príncipe de Egipto, luego tiene un problemita con un egipcio, asesina a un egipcio, sale huyendo de Egipto para que no lo enjuicien y no lo maten, dura 40 años en el desierto, luego se le aparece Dios en una salsa ardiente, le habla y le dice: Moisés, ve por allá con mi pueblo, sácalos de Egipto, yo te voy a dar a ti el poder en tu vara para que tú hagas milagros, señales y prodigios, ve con ellos. El faraón no nos va a dejar salir a primera, pero tranquilo, que yo necesito que el faraón se ponga así un poquito bravo para que mi pueblo aprenda también a tener temor de mí y a obedecerme. Pero usted los va a sacar de allá. Cuando salgan, se van a ir al desierto y me van a servir, me van a hacer culto en el desierto. Y cuando me hagan culto en el desierto, les voy a dar mis leyes. Escuchen, pasó una historia muy larga ya. Y por fin llega Moisés y se encuentra con el Dios del cielo en el desierto. Dios le dice: listo, van a coger un carnero, les voy a enseñar cómo adorar, les voy a enseñar cómo acercarse a mí. Todos van a hacer de esta manera, van a construir un tabernáculo, van a hacer bla, 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 bla. Finalmente, cuando termina todo esto, llega Moisés y su hermano Aarón. El hermano Aarón, creo que no. Llegan los dos. Y por fin Dios les habla y les vuelve a hablar de los diezmos. Y les dice: listo, Moisés, Aarón, escuchen con esto. Ustedes son descendientes de Leví. Por tanto, a partir de hoy voy a empezar un nuevo pacto con ustedes que se va a llamar la ley. Antes de ustedes, mi trato con la humanidad, diría el Señor, era muy directo, era muy de tú a tú. Era más parecido como a la gracia, que fue la que inspiró la ley. Pero por un periodo de tiempo, desde ahora hasta el Mesías, hasta la muerte de Jesús, ustedes se van a entender conmigo a través de la ley de Moisés, que es un reflejo del mundo espiritual, para que comprendan todas las generaciones de la tierra cómo es que funciona el cielo. Entonces, bueno, les vuelvo a explicar. Todos los que sean hijos de Leví, a partir de hoy se van a llamar levitas. Levanten la mano los levitas. Yo creo que a los levitas no. Ustedes a partir de hoy van a ser los sacerdotes. Les hago una pregunta a ustedes, hermanos. Nosotros hoy en día, ¿qué somos? Sacerdotes. Y además de eso, ¿qué somos? Reyes. Exacto. Dios estableciendo en los tiempos de Moisés los sacerdotes. Y les voy a explicar cómo funcionaba el organigrama del mundo del pueblo de Israel. Estaban distribuidos en 11 distritos. Perdón, 12 distritos. Eso lo cambié. El distrito 13 no existía porque ya se acabó. Eran 12 distritos. Ay, para alguien ya bonito. Y los 12 distritos estaban todos ubicados alrededor del tabernáculo. El distrito número 1 se encargaba de la ganadería, el distrito número 2 se encargaba de cultivar ovejas, a criar ovejas, el distrito número 3 se encargaba de criar no sé qué. Bueno, cada distrito tenía su especialidad según la región en la cual se había sentado. Pero el distrito número 12 era el distrito más especial, porque el distrito número 12 no tenía ni casa, ni trabajo, ni tierra, no tenía nada que heredar, no tenían absolutamente nada, pero nada era nada. El distrito 12 se llamaba la tribu de Leví. No se les daba nada a ellos, ni trabajo, ni herencia, ni tierras, todo diferente a los sacerdotes del siglo XIX y XVIII aquí en Colombia, que se poseyeron nada más que nada menos que la mitad del país, tierras baldías. ¿No se acuerdan de esa época de la historia de Colombia? Todo era de oscuras, todo era de oscuras. No, la Biblia ha dicho que los sacerdotes no tenían nada. ¿Por qué? Porque Dios los quería solo para que ellos se encargaran de las cosas del reino de los cielos. Dios quería que los sacerdotes no se metieran ni en el área comercial de la nación, ni en el área política de la nación. Los quería aparte. Por eso ellos no tenían en ese sistema de gobierno absolutamente nada, nada seguro. Esa es la parte que Dios nos vota a nosotros cuando nos dice que somos sacerdotes, ¿me entienden? Ahora sí se me entendieron. Eso suena un poquito duro, suena complicado, pero Dios dice que todos nosotros somos en potencia sacerdotes. Y en potencia podríamos ser gente totalmente desposeída, que no tiene nada. Pero Dios en su sabiduría dijo: bueno, pero vamos a establecer lo siguiente. Como son 11 tribus contra una, las otras 11 tribus van a entregar el diezmo. A Melquisedec, ¿a quién le había dado el diezmo? ¿Se acuerdan a quién? Perdón, Melquisedec, no, disculpen. Abraham se lo había dado a Melquisedec. Ahora, Dios a través de
Moisés le está diciendo a su pueblo que todas las 11 tribus le iban a dar el diezmo a la tribu restante. Pero escuchen esto. Cuando se la entregaban, los estaban reconociendo a ellos como sacerdotes. Era el reconocimiento de que ellos no podían dedicarse a ninguna otra cosa, sino únicamente a las cosas relacionadas con el servicio del culto en el lugar de reunión. A ser sacerdotes al fin y al cabo, a ofrecer ofrendas, a entregarle los sacrificios, a orar a Dios el día del perdón, a exponer la vida, porque les tocaba exponer la vida. Tenía que uno de sus sacerdotes entrar un día al año y pedir perdón por todo el pueblo. Y si la ofrenda no era agradable delante de Dios, no era sincera, no estaba bien hecha como Dios mandaba, esa persona caía muerta. ¿Me entienden o no? No podían hacer nada más. Así que ellos solamente vivían y se sustentaban del diezmo de lo que producía el resto de la nación, las otras 11 doceavas partes de la nación. ¿Me siguen o no? Y así se mantenía el pueblo de Israel a partir de ese momento. Ahora, Abraham siglos atrás le había entregado los diezmos a Melquisedec. Cuando él se los dio a Melquisedec, lo que le estaba queriendo decir con esto era: yo te honro a ti y te reconozco como mi sacerdote delante de Dios. Yo reconozco que tú eres la persona que fue colocada para intervenir a favor mío delante del trono de mi Padre. Por eso te doy el 10%. ¿Para qué? Para que no te mueras de hambre, básicamente. O al menos ese era el caso en la tribu de Leví. El Señor Jesucristo les hago una pregunta a ustedes: ¿necesitan esta plata? No. ¿De que creen que la necesita? No. Para nada. De hecho, nuestra plata puede que sean menudencias al lado de las riquezas y de las cosas y la gloria que Él tiene en el cielo. ¿Él por qué dijo esto? Porque si Él no la necesita, pero Él sí dijo una vez, Jesús dijo algo: mira, si usted le hace algo a mis hijitos, me lo está haciendo a mí, dijo Él. Si usted le da algo a mis hijitos, bueno o malo, me lo está dando a mí, dijo Él. ¿Me sigue eso? Él estaba explicando que le dijo una vez al mismo Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso, le dijo: ¿usted por qué me persigue a mí? Y yo creo que Saulo de Tarso le hubiera preguntado: ¿cómo así que me persigue a mí si yo no lo persigo a usted, hermano? Perdón, Señor Jesús, yo persigo a esos cristianos, blasfemos y apóstatas, diría él, impíos e incircuncisos. Y Jesús dijo: no, usted no lo está persiguiendo a ellos, usted me persigue a mí, porque lo que le hagas a uno de estos pequeñitos, ¿me lo estás haciendo a quién? A mí. Por tanto, cuando tú entregas tu porción, el pueblo de Dios entregaba su porción, su diezmo, a la tribu de Leví. No se lo estaba dando a Leví. ¿A quién se lo estaba dando? Jesucristo. A Melquisedec. O lo que es lo mismo, a Cristo. Porque Él había establecido que los sacerdotes tenían que vivir de esto. ¿Me entienden? Por eso es que usted no verá en los tiempos de Israel que los sacerdotes andaban manejando taxi y en sus ratos libres dedicándose a las cosas del servicio en la iglesia. Usted no verá en los tiempos del rey David que los sacerdotes andaban tocando las panderetas y cantando y tocando los instrumentos de música en la iglesia o en la congregación, y en sus ratos libres andaban por ahí andando la guerra con sus espadas enlistados en el ejército, ¿no? De hecho, ellos sí iban a acompañar al ejército, pero como sacerdotes, ¿no? Tenían un empleo paralelo. Se dedicaban solo a eso. Ese es el modelo de Dios, así funciona. Y así cuando las cosas funcionan según el modelo de Dios, las cosas prosperan. Pero cuando las cosas no funcionan según el modelo de Dios, ¿qué va a pasar? Pues no funciona. Hay una iglesia, yo recuerdo, porque es un hombre de Dios y un pastor muy lindo que recuerdo con mucho cariño, y por muchos años, pero muchos, yo no sé si todavía le tocó, pero muchos años en una congregación en donde no había ese entendimiento de lo que estábamos hablando hoy. Entonces, como el pueblo de Dios le costaba mucho trabajo entender eso, no diezmaba. Claro, Dios no bendecía al pueblo de Dios, pero además que Dios no bendecía al pueblo de Dios, el pastor le tocaba todas las noches salir y coger su taxi y buscar a ver quién se le montaba en el taxi para hacer su carrerita, para luego volver en la mañana, a 5 de la mañana, allá a su iglesia a orar, y el domingo a hacer el culto. ¿Y quién sabe qué le toca al pobre? El pobre no, que el nombre de Dios. El pastor está terminando haciendo el culto, irse a descansar con su familia, sus hijos, y el lunes a primera hora coja su carrito y irse a trabajar, porque no tenía que ir. Y uno preguntará: bueno, entonces el pastor, ¿por qué andaba en los ruinas? ¿Por qué andaba en escasez? ¿Por qué andaba en necesidad? Si los pastores son gente que se llena de plata y son ricos y multimillonarios, y los pastores deberían ser ricos, pongamos una iglesia y hagamos negocio. No, hermano,
Porque los buenos pastores de Jehová no se quedan con los diezmos para ellos. La Biblia revela que los diezmos son para solventar los gastos de la iglesia y para que haya alimento en la casa del sacerdote. Para que haya comida, que haya techo, que haya vestido. Y para solventar los gastos y los costos de enviar pastores, de enviar gente a otros países de la tierra a predicar o qué sé yo, lo que sea que haya que hacer. ¿Me escucharon o no, hermano? Ahora, yo les digo esto porque de pronto tú no lo estás pensando, pero hay muchas personas hoy en día, y entre esos muchos, unos cuantos que aún así dicen ser cristianos, que creen que esto no es verdad, que esto es falso, que los diezmos no hay que darlo, que eso es un asunto por allá, que quedó muerto en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, se acabó. Pero no se acabó. No quedó ahí. Entonces ahora, fíjate que estábamos leyendo Hebreos 7. Y no, ¿sabes qué? Avancemos. Acompáñenme ahora a Génesis capítulo 28. Los que toman apuntes, si quieren pueden anotar Génesis 28, siguiente texto bíblico, siguiente punto. Yo les dije que me iba a alargar un poquito, hermano, alargar un poquito. Génesis 28, versículo 10. En el versículo 10 de Génesis 28 hay un título, ¿alguien lo tiene ahí? Dios se aparece a Jacob en Betel. Dios se le aparece a Jacob en Betel. Entonces, voy a resumir este apartado un momentito, voy a resumirlo. Dice que Dios se le aparece a Jacob. Jacob tiene un sueño y sueña que había Cristo. Bueno, él en ese momento tal vez no entendía que era Cristo. Él vio fue una escalera que había entre el cielo y la tierra, por la cual subían y bajaban ángeles. Claro, siglos después Cristo iba a decir que él era esa escalera. Jesús mismo era la escalera. Pero en ese momento él tal vez no lo sabía. Entonces Jacob es la escalera. Y cuando despierta, dice: oh, este lugar es nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Dice esas palabras así. Este lugar es nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Voy a colocar una piedra y coloco una piedra. Y derrama aceite sobre la piedra, creo. Y dice en ese lugar, este lugar a partir de hoy se va a llamar Betel. ¿Sabe qué es Betel? ¿Qué significa Betel? Fácil, en hebreo antiguo. Lecciones de hebreo antiguo, relámpago Pablo. Bet significa casa. Y la terminación EL significa Dios. Dios, Señor. Betel es casa de Dios. ¿Sabe qué significa Bet Shalom? Hay otro lugar en la Biblia que se llama así, Bet Shalom. Casa de paz. La casa de paz, porque Shalom es Paz. paz. ¿Y qué significará Jeru Shalom? Jeru Shalom significa ciudad de paz, sino que lo tradujeron al castellano como Jerusalén, pero en hebreo sería más parecido como Jeru Shalom. Jeru, ciudad, Shalom, de paz. Y Jericó, ¿sabes qué es Jericó? La ciudad de las palmeras. ¿Han escuchado de la famosa Jericó? Jeru es ciudad y Co, palmeras. Jericó. ¿Y Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén? Ay, man, Casa de paz. Ciudad de paz, muy bien. Betel, casa de Dios. Ahora me van entendiendo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con los diezmos? Vio la casa de Dios, dijo: esta es la casa de Dios. Bueno, después salta el verso 22 de Génesis 28, el último de 28 de hecho. Y dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de ¿qué? De Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este hombre que está acá era nada más y nada menos que el nieto de aquel quien había entregado los diezmos a Jesús. O sea, Melquisedec. Y él vuelve y tiene un encuentro con Dios y dice: ¿sabes qué, Señor? Después de haberte visto y haberte conocido y haber tenido por primera vez mi encuentro contigo, he tomado la decisión libre y voluntariamente de entregarte el 10% de lo que tengo. Porque cuando tú entregabas el 10% en estas historias a alguien, lo que estabas diciendo en el lenguaje profético era: yo te reconozco a ti como mi sacerdote. ¿Me escuchas? Tú eres mi sacerdote. Ahora avancemos, por favor. Números capítulo 18. Vale, algunas hojas más adelante. Números. Es uno de los libros, es el cuarto libro de Moisés. Números 18.
un libro que muy poco se cita uno a veces porque es un libro lleno de genealogías. El propio capítulo 18 tiene un título para que tú entiendas de lo que te estoy hablando esta mañana, ¿vale? El propio capítulo 18 de Números tiene un título. ¿Quién me lo quiere decir para que no? ¿Me entienden dónde va este sermón? Esta parte no la voy a profundizar mucho, hermano, yo no lo puedo hacer. No, me faltaría el tiempo para profundizarlo a total y absoluta profundidad. Pero quiero contarles una cuña. El pastor Toñito hace varios años dio este sermón, pero lo dio totalmente a profundidad. Está en YouTube en el canal de la iglesia, de esta iglesia, se llama algo así como Los Diezmos o algo así. Fue un sermón que yo recuerdo ese día, yo me lo disfruté de principio a fin, duró como 4 horas el sermón. De hecho está Los Diezmos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, Los Diezmos alabanza, Los Diezmos meditaciones. Fue un sermón larguísimo, yo estaba ese día y no lo olvido. Y si usted quiere profundizar más en este tema, lo invito a que lo busque en el canal de la iglesia, ahí está. De hecho tú puedes buscar ahí en el buscador de YouTube, sale como, es de los videos que más se han visto en el canal, de hecho, ahí está. Les quiero contar ahí un poquitico, pero vamos a volver al texto bíblico, pues haciendo la salvedad que hoy vamos a profundizar mucho. Dice en el capítulo 18 que el sostenimiento, el título nomás es el sostenimiento de los sacerdotes y los levitas. Entonces, dice, a ver, para que tú leas, espérate, Génesis 18, número 18. Vámonos un momentico al verso 8, dice así: dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Cuando dice por razón de la unción, era porque para alguien ser sacerdote podría haber nacido en la familia de los sacerdotes, pero no podía recibir nada hasta que no fuera ungido, hasta que no recibiera una cosa que nadie le llama la unción. Es el reconocimiento divino. Hoy en día en nuestro tiempo la unción es suministrada directamente por el Espíritu Santo, que viene sobre la persona. Y es como esa muestra que Dios da sobre alguien en el mundo espiritual de que esa persona realmente está preparada, que es un sacerdote. Aunque en la antigüedad no solo los sacerdotes se ungían, también era costumbre ungir a los reyes cuando iban a empezar o iban a ser coronados, iban a ser como reyes, también a los reyes se ungían. Y Dios le está diciendo a Aarón aquí que por causa de la unción es que tú tienes derecho a tener cuidado de las ofrendas, a recibirlas y a comer. A mí no me da tristeza tanto que haya tantos pastores que estén robando, porque si es verdad hay pastores que roban, yo no lo voy a negar. Hay un grupo de pastores por ahí que cogieron el evangelio para hacer negocio y la verdad tienen una vida muy chévere, pero si tú lees la Biblia con ciencia y estudias este capítulo que está acá y lo que viene aquí adelante, te vas a dar cuenta que Dios mismo no era para eso. Pero también me da tristeza a otros tantos que hay por ahí en los llanos, en el Casanare, otros por allá en el Chocó, otros tantos por allá en África, en muchos lugares apartados, que no tienen ni que caerse muertos, ni tienen ni que comer, por la falta de entendimiento de las cosas espirituales. Ambas cosas son igual de malas. Acompáñenme ahora en el mismo capítulo 18, pero al versículo 19. Escucha: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu padre y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Se entiende esto qué significa en nuestro tiempo? Que por cada iglesia o por cada congregación cristiana, en una proporción de 12 a 1, o más bien de 11 a 1, porque ese 1 es el 12avo,
Debería haber como una proporción más o menos así de ministerios, de ministros, de gente que sea llamada al ministerio. Y lo que se sugiere en la Biblia, el principio que podemos extraer de esta ley, porque si bien algunos dirán, no Alejo, la ley de Moisés ya pasó, ahora estamos en la gracia, estamos en Cristo, sí, pero es que la ley de Moisés lo que nos vino a dejar nosotros no fue la parte sacerdotal ni la parte de pronto como civil, son los principios que estaban en ella, los que perduraron y pasaron y trascendieron a la gracia en la cual estamos nosotros hoy en día. Y de esos principios yo me atrevo hoy a pensar, a meditar aquí, hermanos, con ustedes y a compartirles que en una iglesia, en una congregación debería, en una proporción de 11 a 1, debería haber un uno que tuvieran un ministerio y que vivieran ese ministerio para que los otros 11, a través de la fidelidad a Dios, le fueran verdaderamente bendecidos a través de eso. Yo pienso que una iglesia bendecida es una iglesia en la cual el pastor no le tocará manejar taxi entre semana. ¿Me entienden o no me entienden? Presta atención, si fue una iglesia de 10 miembros y entre los, 12 miembros, y en los 12 miembros 11 ganaran en promedio el salario mínimo, tendría perfectamente con qué vivir el pastor, pagas tus gastos, tener con qué, y no dedicarse a ninguna otra cosa. Y si ese pastor es un buen pastor, diligente, dedicado, de oración, esa iglesia no se cae, porque estaría pendiente de todas y cada una de las otras 11 personas. ¿Me entienden? Y si fuera una iglesia de 120, es un ejemplo, estoy aquí manipulando las cifras un poquitico, pero es para hacerme entender. Lo ideal sería que por lo menos hubieran 10. De 120, la proporción serían 10. Que pudieran decir, listo, vamos a vivir del ministerio. Ya vamos a dejar de dedicarnos a otras cosas paralelas y vamos a hacer lo de Dios, pero lo vamos a hacer con excelencia. Que tengan llamado, y aquí dice clarito, el que tengan el ministerio, que sean llamados al ministerio. Y eso no ha cambiado, por lo contrario, el apóstol Pablo declaró que hoy en día, eso está en Hebreos, pero no tengo tiempo de leerlo, Hebreos 9, dijo que hoy en día lo que antiguamente se le daba los diezmos a los sacerdotes, hoy en día es para aquellos que se dedican al ministerio. Eso lo dice el apóstol Pablo en Hebreos, si mal no estoy, capítulo 9, cuando dice Pablo defiende su ministerio, tal vez lo dice ahí, no estoy del todo seguro del capítulo, pero por si la curiosidad más adelante se los aclaro, él lo dice ahí. Entonces terminemos el texto, dice... No, yo creo que esa parte, avancemos un momentico por acá, un poquito más adelante, al verso 25, ¿vale? Acompáñenme al 25. Miremos todo esto. Si están tomando apuntes, aquí viene algo nuevo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo ¿de qué? De los diezmos. Escucha esto, que aquí viene algo que me parece como bonito e interesante. Hay un subgénero de los diezmos. Y es un diezmo que Dios se lo pide a los pastores o a los ministros o a los sacerdotes que vivan de eso. Y se llama el diezmo de los diezmos. ¿Lo leyeron? Bueno, hay varias clases de diezmos. Por eso la Biblia no habla del diezmo, sino la Biblia habla de los diezmos. Porque hay varias clases de diezmos. Y la constitución del reino de los cielos indica que todo pastor de toda congregación, todo hombre varón o varona de Dios que viva del ministerio, tiene que también diezmar de lo que tiene. Los diezmos de los diezmos, hasta donde yo sé, en los lugares de sana doctrina, generalmente se destinan a personas que tengan una gran necesidad, o de pronto porque algún día viene un predicador de otro lado, un varón de Dios, una mujer de Dios de otra parte, se le da una ofrenda para que no venga de gratiniano todo, no tenga con qué irse, con qué por menos devolverse para la casa. Acompáñenme ahora, voy a seguir, voy a tratar de meter el acelerador para terminar con el sermón rápido, a Deuteronomio capítulo 14. Ustedes notarán que el Deuteronomio está cerquita de Números, es el libro que sigue. Deuteronomio 14. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha rapado la cabeza porque estuvo en duelo? ¿No? ¿Alguien alguna vez por un problema que le dio se rapó la cabeza? Le dio un duelo muy terrible y no me va a rapar un dedo. Yo sí conocí más de eso. Bueno, es que acabo de encontrar que aquí Deuteronomio 14 dice que no haga eso, por favor. Que no se rape la cabeza si está de duelo. ¿Quién lo dice? Vamos a continuar, pero volvamos al tema. Deuteronomio 14, versículo 22. La ley del diezmo. ¿Lo vieron? Ya vamos llegando al final, ya vamos llegando.
La ley del diezmo. Llevo 1 hora y 16 minutos hablando. Yo espero que no pase de 1 hora y media. Así que ya, no vamos acabando. Dice, indefectiblemente diezmarás, dice el Señor, manda acá. Indefectiblemente, ordena el Señor. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, coma, y las primicias, escucha esto, de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Hágale una pregunta al texto por mí, por favor. A eso que acabamos de leer, pregúntele para qué son los diezmos. Aquí dice, ¿para qué son? Lea el texto y verá, pregúntele y verá que él te da la respuesta. ¿Para qué te los dio? ¿Para qué Dios te impuso eso? Para que aprendas. Pero ten cuidado. Dios, ¿por qué bendice tanto al pueblo judío? Algunos, a la gran parte del pueblo judío. Porque hay gente que a lo largo de la historia, y más aún en el siglo XXI, se caracterizan por ser tan duros para los negocios. ¿Saben por qué? ¿No lo saben? ¿Qué les cuente? Porque hay gente que ya es aprendida, es entendida. ¿No? ¿Me entienden? Sí. Mire, siéntese un día a hablar. Bueno, no sé si ustedes tienen la oportunidad de tratar con ellos. Yo alguna vez tuve la oportunidad de tratar con gente muy chévere. De hecho, es curioso que ciertos principios de la palabra que nosotros los cristianos deberíamos dominar mejor, los dominen ellos. Escuche, hay gente que ya es entendida, comprende, entiende algo que aquí la Biblia le llama el temor de Jehová. Que en otra parte de la Biblia define que eso es el principio de la sabiduría. O sea, yo lo que quiero decir es esto. Si usted quiere ser sabio para manejar la economía, aprenda a diezmar. Empiece por ahí. Si usted quiere sabiduría, aprenda a diezmar. Si usted no sabe diezmar, cuando a usted le llegue su bendición económica, porque se lo digo por conocimiento de causa, porque ya me pasó. Me llega la bendición económica y después digo, ¿en qué caramba me gasté 2 millones de pesos en una semana? ¿Pero en qué me los gasté? Y Dios me hubiera dicho, por tonto. Bueno, a veces me habla así. Porque te faltó entendimiento y sabiduría. Porque no has aprendido a temerme, es decir, a ser sabio. Y como no eres sabio, cuando te llega la bendición, por una mano te llega y por el otro lado se te va en cositas, te la mecateas en cositas. Hermanos míos, el Señor nos está queriendo decir que si tú quieres tener una vida bendecida, pero requete bendecida, aprenda sabiduría y aprenda a diezmar. Cuando usted aprende a diezmar, ¿sabe que una de las cosas que trae eso como consecuencia, y me parece chévere, es que uno empieza, en vez de vivir consumiendo el 120 o el 130% de lo que recibes, empiezas a vivir con el 90%. Y cuando tú aprendes a vivir con el 90%, aprendes a reducir gastos. Porque miren, una economía sana no es solamente incrementar los ingresos. Una economía sana depende de que aprendas a reducir los gastos. Si no, no hay un punto de equilibrio. Se te va a desequilibrar la balanza o la curva entre la oferta y la demanda, como diría un señor Adam Smith. Tú y yo tenemos que aprender a ser personas sabias espiritualmente. Había un hombre en Egipto que se llamaba José. ¿Ustedes se acuerdan de José? Sí. Nada menos que José, el que inspiró una historia muchos años después que se llamó Paquita la del barrio. Paquita la quiero, ¿no? Se llamaba María del barrio. No, de verdad, José inspiró muchas historias. Me acuerdo de María la sí, inspiró muchas historias. La historia de José era muy cautivante. José, el hombre pobre, el hermano menor de la familia, el rechazado pero galán y guapo. Y pasó por unas pruebas muy terribles, pero el Espíritu de Jehová estaba con él y él nunca se quejó de Dios, sino siguió y aprovechó cada prueba en su vida y la tomó como una oportunidad para aprender. Cuando por fin un día se encontró, tuvo su oportunidad, porque fue reconocido por ser un hombre inteligente y sabio. Su inteligencia y su sabiduría crearon en él una fama, y esa fama tarde o temprano llegó a oídos del rey, el presidente de United States of Egipto, o sea, don Faraón. Y Faraón dice, oh, yo quiero saber quién es ese hombre que dice que es sabio. De pronto quizás me interprete mi sueño. Pero yo no puedo hablar como habla ese presidente, porque yo imagino que ese señor habla como chistoso, habla y tiene una acordeón en la mano todo el tiempo. Y llega Faraón y manda a llamar a José. Don José, por favor, venga por acá, yo quiero saber si interpreta el sueño. Y José, claro que sí. Y José le interpreta el sueño al Faraón. Y le dice, Faraón, lo que le viene para usted son 7 años de riqueza extrema, seguidos de 7 años de
de pobreza y escasez. Sírvase usted, señor Faraón, proveerse de un hombre sabio e inteligente que tenga el temor de Jehová, que eso significa ser sabio, para que esté sobre los asuntos de su nación. Entonces el Faraón dice: don José, ¿tiene usted su hoja de vida aquí a la mano? José dice: sí, claro que sí, señor. La tenía preparada para esta ocasión, la había redactado hace ya varios años atrás. Mire, interpretación de sueños, nivel B1. Si ve aquí dice también sabiduría de Jehová, nivel B2. Vea, experiencia laboral en la casa de Potifar y limpiando baños en la casa. Y Faraón dice: este me sirve, no importa. Y Faraón llega y dice: listo, contratado. Usted va a ser ahora el rey después de mí, el segundo al mando, o sea, va a ser el ministro de Economía y de Finanzas, el ministro de Hacienda de Egipto. Y José le dice: Faraón, te aconsejo que coloques un impuesto del 20% sobre todos los ingresos brutos que lleguen a Egipto durante estos 7 años de abundancia. Y el 20% lo van a almacenar en unas bodegas que van a quedar ubicadas en tal lugar, y las van a aislar, van a hacer así, para que cuando lleguen los años de escasez, nosotros podamos no solamente vivir, sino vender de lo que vamos a tener durante los años de escasez. ¿Quién puede dar un consejo de dar el 20%? Si acaso no entiende el principio espiritual de dar el 10%. No sé si ustedes me entienden. Por eso había un pastor que decía: hermano, viva con el 30%, vivía con el 70%, decía un pastor hace una clase. Pastor que, bueno, de hecho es cantante, lo decía. Yo me acuerdo mucho porque él también daba sermones y salía un sermón con unas tijeras gigantes de esas de jardinería, boleándole tijeras a las tarjetas de crédito. Ese pastor se llama Marcos Witt. Y salía de verdad literalmente en el altar boleándole tijeras. Lo hacía con un propósito pedagógico y didáctico, ¿vale? Como para que le quedara un mensaje. Cogía las tijeras y ¡pum!, le metía las tarjetas de crédito. Estaba hablando de no endeudarse y esas cosas, que eso no es parte del sermón de hoy, pero creo que no está de más decir. Y el Marcos Witt decía ahí en su sermón: hermano, viva con el 70, fácil, mire, usted vive con el 70 relajado, tranquilo. ¿Va a ganar 1 millón de pesos? Listo, ahora va a vivir con 700. El 10% le pertenece al Señor. Saque una ofrendita y coja el 20 y ahorre. Fácil. José lo dijo hace miles de años atrás. José lo dijo. Pero todavía los seres humanos le creemos más a un economista o a un contador público, porque como lo dijo un día un profesor de contabilidad en la Universidad Nacional, decía: ¿sabe, Alejandro, usted cuál es la base del capitalismo? Y yo: no sé. El ahorro, la inversión, el capital. Y él: no, la base del capitalismo se llama la confianza. Sin confianza no hay capitalismo, sencillo. Cuando se va a sacar un préstamo, ¿qué es lo que tiene que ser? Firmar, colocar, garantizar. Pero cuando el banco confía en usted, le piden papeles, la economía se mueve. Cuando usted hace un negocio con alguien, ¿usted qué está confiando? En la palabra de la otra persona que le está dando. Y el profesor de contabilidad decía: mire, sencillo, el capitalismo no se mueve no por la inversión. El capitalismo no se mueve solamente por el aumento o el incremento en la productividad. El capitalismo se mueve por el ahorro. Y Colombia es un país que se sostiene económicamente, lo que medio se logra sostener en este momento, porque hay un porcentaje inferior, muy bajo al 10% de gente que ahorra. Por esa gente que ahorra es que todos los demás, nosotros, no sé cuántos, 40 millones, o sea, imagínate que hay 4 millones de colombianos que ahorran. Los otros 40 millones pueden ir a acceder a un crédito para ir a un banco, pueden acceder a un crédito para comprar una casa, un crédito para un carro, pueden ir y mirar y decir: oiga, ese apartamento está bonito, lo voy a comprar. ¿Con qué recursos crees que se compró el apartamento? Se mandó a construir porque hubo alguien que ahorró. Y esa persona ahorró y el banco dijo: con esta plata vamos a construir un edificio para poder vender apartamentos. La plata no sale de la nada, o es que la tiene el gobierno, ¿no? No sé si ustedes me entienden de qué les estoy hablando. Una vez había un pastor que decía: no, es que Jesús era comunista. No sé si era tan comunista y tan convencido. Lo que sí sé es que en los tiempos de Jesús había una legislación de parte de Dios que garantizaba que la gente que no tenía trabajo, que la gente que no tenía que comer, tuviera que comer. Y en principio garantizaba que los levitas tenían que vivir de los impuestos de las otras 11 tribus. La base del capitalismo es el ahorro, decía el profesor. Así sencillo. Yo no sé por qué saqué a José, estaba hablando del diezmo, pero la gente que sabe diezmar es sabia, aprende sabiduría. Ahí lo dice. Vuelvo y les pregunto: ¿para qué son los diezmos? Lean el texto y de quién lo dice. ¿Para aprender a qué? A temer a Jehová tu Dios todos los días.
Y verso 24 dice, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti. Ay, escuché que aquí hay otra clase de diezmos. ¿Se acuerdan que había diezmo de los diezmos? Está el diezmo normal, el diezmo de los granos, lo que tú recibes mensualmente. Aquí hay una tercera clase de diezmos de pronto, si me permiten clasificarlos. Es el que viene aquí en el camino, verso 24. Si el camino fuere largo, que no puedas llevarlo. O sea, lo que está queriendo decir ahí es que, como en la antigüedad la gente diezmaba era del ganado, de la cosecha, del trigo, de lo que cosechaban. Si era muy pesado el diezmo, porque es una cosecha muy grande, pues era muy difícil llevar el diezmo a los sacerdotes si se lo llevaban en especie, porque de pronto eran cosas muy grandes o perecederas que se les iban a dañar. Entonces Dios decía, pues ahí sí hagan esto, lean. Decía, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. En el verso 25 dice, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Esa parte es importante. Vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, ovejas, vino, sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás aquí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Aquí viene otra clase de diezmo, además del diezmo de los diezmos. Hay un diezmo que la gente tenía que decía, esto es mucho, voy a venderlo, y con eso yo voy y doy a los sacerdotes. Pero aquí hay una todavía más especial que acabamos de leer, y era el diezmo comido, le llamaban así, el diezmo comido. El diezmo comido era un diezmo que tú cogías y sacabas como una vez al año, tal vez porque hablaba de la fecha de las cosechas, y tú ibas con eso, vendías lo que tuvieras y con la plática te ibas